temen tu presencia, nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás. Buenos días, hermanos. Es un privilegio, un honor para mi persona el poder compartir la palabra delante del pueblo del Señor. En este tiempo el Señor ha estado hablando a mi corazón sobre el tema de lo que es la obediencia y el servicio. Ustedes tienen esos boletines, la escritura principal que está en Malaquías, capítulo 3. Vamos a avanzar desde el 3, capítulo 3, 13, versículo 13, hasta el final del libro, que es el capítulo 4, versículo 6. Entonces, si tienen su palabra, su Biblia, por favor, abramos y demos lectura. Dice, para los que manejan la versión Reina Valera, hay un subtítulo ahí que dice diferencia entre el justo y el malo, ¿verdad? Malaquías 3:13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y los dejará, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, y en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Amén. A manera de introducción, quiero comentarles un evento. Martín era un contratista que trabajaba en obras civiles, hacía construcciones. Un día fue contratado para hacer unas excavaciones y levantar un muro de contención, ¿ya? Como es de rigor, digamos, para los profesionales que trabajamos en construcción, el obrero debe estar dotado de toda la indumentaria, es decir, cascos, overol, guantes, botas, ¿no es cierto? Ese es la ropa que un albañil, un constructor debería usar en obra.
Pero como es de costumbre, y ustedes han debido ver alguna vez esto, los maestritos no usan porque se sienten incómodos. Cuando alguna vez les he preguntado, pero usa tu casco. No, arquitecto, me incomoda, no puedo trabajar. Bueno, usa. Pero como la gran mayoría les digo, y no tenemos cultura de aquello, este contratista Martín se puso su busito, su polera y sus tenis, ¿no? Y con eso estaba trabajando. Habíamos hecho ya la excavación. Había llovido día anterior, como lo que ha sucedido anoche. Y en lo que estábamos excavando, se baja, se desmorona el material. Y como un lodo. Y estaba ahí Martín. Y sobre él cayó el lodo, casi hasta el cuello. Entonces, ¿qué hacíamos? Sacar a una persona dentro del lodo es bien complicado, ¿no? ¿Cómo sacas toda esa masa de lodo que estaba ahí excavándose para levantar el muro de contención? Más bien que ahí había una gallinita, le llamamos. Han debido ver también como un tractor que tiene una pala retroexcavadora, ¿no? Y con eso se acercó a Martín y con la pala, él agarrándose de la pala, lo sacó. Pero a medida que lo sacaba, iba sucediendo algo. Es que el lodo le chupaba toda la ropa. Y cuando logró salir Martín, cuando la pala lo sacó, él estaba totalmente desnudo. Chistoso suena, pero definitivamente para Martín ese día cambió su forma de hacer su servicio, hacer su trabajo. Debería haber sido obediente en usar aquello que correspondía para protección de él mismo. Obediencia y servicio. Ese es el título de esta prédica. También habíamos leído Malaquías, recordando quiénes han estado cuando ha compartido nuestro pastor Johnny Duere sobre el diezmo. Amén. Una gran mayoría. Estamos en ese mismo libro, estamos un capítulo después. Él habló sobre los diezmos, ¿verdad? Pero el contexto de ese entonces es que el pueblo de Dios estaba en una etapa post-exílica. Es decir, habían salido de Babilonia, habían retornado a Jerusalén y estaban de nuevo haciendo su vida de lo normal, digamos así. Pero en ese retomar del pueblo de Israel, después de haber estado cautivos, habían muchos problemas. El pueblo estaba desanimado, había desobediencia. En los capítulos primeros habla sobre el servicio que tenían los sacerdotes. Habla de la actitud del pueblo del Señor. Y parte de aquello es lo que acabamos de leer. Y el Señor les habla y les dice, ustedes han tenido palabras duras. No, ¿cómo hemos hablado de ti? ¿Cuándo hemos hablado? ¿No es cierto? Contextualizando nuestra cultura. Pero había sucedido eso, de que había un desorden total. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero no ofrecían como estaba establecido en un principio. Los sacrificios deberían ser de animales sin defecto. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso decía. Eso dice la palabra. Que ese sacrificio debería ser perfecto. Ya sea palomino, ya sea cordero, ya sea becerro, ya sea un ternero, ya sea una vaca, un toro. Tenía que ser sin defecto. Pero ¿qué acontecía en ese tiempo? Se había reconstruido el templo, se había restaurado el servicio levítico, que es a cargo de los hombres con el sacerdote, pero esos sacrificios no eran correctos. No diezmaban, y eso nos compartió nuestro pastor Johnny Duere. Entonces los levitas tenían que ver cómo sobrevivir, porque de los diezmos vivían los levitas.
y tenían que buscárselas, digamos, ¿no? Entonces había un desorden ahí y en ese contexto estamos. Y el primer punto que vamos a tocar es ¿de qué lado estás? Y estamos en el versículo 13 del capítulo 3, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Esto describe adecuadamente las respuestas del pueblo del Señor a lo largo del libro de Malaquías. En todo el libro menciona esto, las cuales han revelado la dureza correspondiente de sus corazones. Persistían en sus errores, pero aún así les decían, ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿En qué hemos obrado mal contra ti? En lugar de arrepentirse, el pueblo ha disputado constantemente la validez de cada una de las acusaciones del Señor contra ellos. Cuando el Señor te habla, ¿cuál es tu actitud? Señor, ¿yo? ¿No debería ser tú? ¿Por qué a mí? Versículo 14, 3:14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, por demás. Esta palabra por demás literalmente significa vacío, inútil o vano. Entonces la dureza de los corazones se revela por su respuesta a la prosperidad de los impíos. Ellos han llegado a una conclusión de que servir al Señor es inútil. ¿Es verdad? Eso estaban diciendo ellos. Ese por demás es un corazón que está siendo afectado en su fe, en su seguridad de quién es Dios. Las alabanzas que hemos ministrado al Señor esta mañana hablan de eso, de su poder, fidelidad, de su misericordia, de lo poderoso que es. Miguel nos acaba de dar un testimonio sobre la radio. Se ha cubierto el monto que se necesitaba. ¿Quién es el que provee? Es el Señor, es el Señor. Pero decimos, ¿de qué sirve? ¿Y te ha pasado alguna vez a ti? Yo quiero que no escuches la voz de Eduardo Cortés, quiero que escuches la voz del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Cuando en medio de tu trabajo, en medio de tus actividades te dice, haremos chanchullo, nadie se va a dar cuenta. Hazlo así. ¿De qué sirve que seas pues guardadito, cristiano? Haremos de esta forma y vas a ver, te vas a beneficiar. Soncito eres, ¿cómo no aprovechas de tener un dinerito extra? Nadie se va a dar cuenta. O buscaremos, ¿cómo le decimos? La chacanchada, ¿no? La viveza criolla de llegar a un objetivo, pero por el mal camino. ¿De qué sirve guardar los preceptos del Señor? Y se dan cuenta los corazones de estos israelitas cómo estaban, cuestionaban y hasta en un sentido irónico decían, que andemos afligidos. ¿De qué sirve? Y ciertamente la vida del cristiano es así, queridos. Debemos tener claro esto, de que la vida del cristiano no es felicidad, no es prosperidad, no es todo está cool y todo te va a ir bien en la vida. No es verdad. Si alguien te ha dicho aquello y ha diluido el evangelio, no es verdad. La vida del cristiano es sufrida, es con pruebas. Pero ¿saben cuál es nuestra esperanza? La victoria. En Él somos más. Eso es verdad, también. Tenemos pruebas, verdad, pero en Él tenemos aquello. Continuemos, versículo 15 dice, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Decían, miren a nuestros vecinos, les va bien. Y ellos no tienen temor de Dios y les va bien. ¿Y quiénes estaban hablando, hermanos?
El pueblo de Israel, estaban hablando los elegidos por el Señor, su pueblo. Hablaban también, me imagino, los levitas en ese entonces. Miren, los vecinos, los impíos, ¿cómo están? Y les va bien. Y nosotros que nos sacrificamos, que nos guardamos, que hacemos esfuerzos, no nos está yendo bien. Entonces manejaremos nomás las cosas como podamos. Ofreceremos nomás sacrificios que no están correctos. No daremos el diezmo. ¿Para qué? Además, me falta. Y si yo me guardo estito, me va a ayudar. Haremos un servicio nomás diluido. El poquito tiempo que tengo, Señor, te voy a dar, porque estoy bien ocupado. El poquito de tiempo que tengo, Señor, te lo voy a dar. Voy a leer la palabra, voy a buscarte, porque estoy bien ocupado. Lo que manifestaban era una incredulidad descarada, ¿no? Israel seguía preocupado porque no se castigaba a los pecadores. Los soberbios eran bienaventurados, los que hacían impiedad eran prosperados, y los que tentaban a Dios escapaban de su juicio. Eso es lo que miraban ellos en ese entonces. No les pasa nada, al impío no le pasa nada. Sin embargo, como Malaquías señalaría después en el capítulo 4, que lo vamos a ver más adelante, los soberbios e impíos van a ser castigados. Van a ser castigados. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, esta palabra entonces es muy enfática e indica que la acción descrita en este versículo es consecuencia de la confrontación del pasaje anterior. La conversación y la conducta de aquellos que temen al Señor son provocadas por las palabras anteriores de murmuración y contrastan con ellas. Y en lugar de hablar palabras duras contra Dios, este grupo considera el nombre del Señor. ¿Sucede esto, hermanos? ¿Alguna vez has escuchado un desánimo de algún creyente que ha manifestado algo y tú tal vez estabas débil en tu fe y, ay, sí, hermano, tienes razón? Pero el Señor escuchó a aquellos que reconsideraban. Cuando tú escuchas algo negativo, ¿cuál debe ser tu actitud? De no ser igual, de reconsiderar tu temor delante del Señor y de recordar que Él es fiel. Vamos a estar en pruebas, sí, pero también estas pruebas no son pues eternas, son temporales. Eso dice la palabra. El enemigo está como león rugiente, pero no está todo el tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos recordar las verdades del Señor, recordar su palabra, lo que Él ha hecho. Y para esto, hermanos, algo que he aprendido yo es anotarme, a recordar, para mejor recordar los muchos beneficios que he recibido del Señor. Los muchos beneficios que he recibido del Señor. Y escribió libro de memoria delante de él. El libro de memoria destaca el hecho de que hay en el cielo un memorial permanente con la respuesta fiel y reverente de los que temen a Dios. Esto nos brinda la seguridad de que cuando Dios trate con ellos, no olvidará su misión a Él. Y en esto podríamos también recordar, por ejemplo, en Esther, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot
de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Es decir, estaba escrito este evento y de la fidelidad que tenía este varón. En otros lugares podemos ver algunas referencias especiales, como por ejemplo en Éxodo 32 dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Salmos 69:28 dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Daniel 7:10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto provee la respuesta a aquellos que preguntaban anteriormente: ¿dónde está el Dios de justicia? El Señor es consciente de lo que está sucediendo y cuida de aquellos que realmente le pertenecen. Él cuida de ti, hermano. No el domingo, todos los días, aun cuando tú te olvidas, aun cuando tú no tienes la conciencia de que quién es el Señor, Él te cuida. En algunos casos tú te has dado cuenta cuando el Señor ha obrado con su mano poderosa a favor tuyo, pero en muchas ocasiones también han habido donde ni te has dado cuenta, pero el Señor te ha estado guardando. Y tú no te has dado ni cuenta. Él tiene conciencia, Él sabe quiénes le pertenecen. El libro al que hace mención puede referirse al libro de la vida, en el cual se escriben los nombres de los hijos de Dios. Continuemos, el versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Y serán para mí. ¿Quiénes? Los que temían al Señor, los que tememos al Señor. Especial tesoro. En la etapa temprana del Antiguo Testamento, a la nación de Israel, el Señor los consideraba como un tesoro especial de Dios, ¿verdad? Así los considera en el Antiguo Testamento. Los que temen a Dios, versículo 16, llegarán a ser su especial tesoro en el día que Él actúe. El día es el día de Jehová. Será un tiempo de castigo contra los impíos y liberación de los justos. Ese día va a venir. Como consecuencia, ellos podrían discernir la diferencia entre el justo y el malo. En el pasado, Israel había visto a Dios intervenir decisivamente, juzgando y liberando. Esto lo vemos en Éxodo, en el exilio y en el retorno. Esos eventos marcaban la distinción entre los justos y los impíos. No obstante, el futuro día de Jehová traerá un juicio mucho más amplio contra los malignos, y los justos serán un especial tesoro. ¿Quiénes son esos justos? ¿Quiénes son esos justos, hermano? ¿Quiénes son ese especial tesoro? Nosotros. Cuando seamos liberados y resucitados en el reino, cumpliéndose así el propósito original de Dios para con Israel. Esta esperanza debe animarnos a los justos y fortalecer nuestro temor al Señor todos los días, hermanos. Todos los días. Pasemos al segundo punto. Dice: y viene el día. Estamos ahora en el capítulo 4, versículo 1, y dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Viene el día. A veces en la iglesia no queremos mencionar estas cosas, porque vamos a ahuyentar el pueblo.
Pero es bueno recordar, hermanos, que ese día va a venir y del cual no debemos temer. Porque ahí es donde justamente vamos a recibir lo que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Ser su especial tesoro. Ser su especial tesoro. Y es ahí donde los malvados, donde aquellos hombres que no eran piadosos van a recibir su justo fruto. En el libro de Malaquías habla de estas palabras proféticas. Por ejemplo, en 3:5 dice: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora estamos revisando que el día vendrá y que será como un horno ardiente. Esto es un anticipo del regreso del Señor Jesús para ejecutar el juicio divino. Ardiente como un horno. Malaquías añade la imagen de un fuego refinado para hablar del juicio de Dios como un fuego destructor que consume de forma rápida y completa con su calor excesivo. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, paja. ¿Tú has visto cómo la paja, cuando entra al fuego en contacto, cómo se consume? Rapidísimo. Tan completo será el juicio que los impíos, es decir, los soberbios y los que hacen maldad, se comparan con estopa, a lo que no le queda ni raíz ni rama. Esto no significa la aniquilación, dejar de existir por completo, sino una absoluta exclusión del reino de Dios para los impíos. Todos los que se nieguen a arrepentirse serán arrojados al fuego del infierno. Y eso está en Apocalipsis 20, desde el 11 al 15, habla de aquello. Y por temas tal vez de tiempo no lo voy a leer, pero sería bueno que lo revisemos en casa, que leamos. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Continuemos con el capítulo 4. Versículo 2 dice: mas vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y seréis y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En contraste, el día de Jehová, que será como fuego para los impíos, será como la luz del mediodía para los justos. La frase el sol de justicia aparece solo aquí en la Biblia, aunque muchos comentaristas aplican estas palabras a Cristo. Parecen referirse de manera general al tema del día de Jehová. En el reino la justicia resplandecerá como sol, la salvación, que no es textual como salvación, sino en el original habla de salud, de sanidad, de restauración. Que traerá en sus alas, se refiere al poder restaurador de justicia que es semejante a los saludables rayos del sol. El pueblo de Dios será restaurado y renovado espiritualmente. Y los justos, los que temen su nombre, disfrutarán de aquel día. Grande y terrible. Grande para nosotros, porque veremos a nuestro Señor. Terrible para el impío. Y saltaréis como becerros de la manada, dice. ¿Has visto alguna vez un becerro? La cría de los vacunos, el becerro. Cuando sale del establo y va al campo, saltan, brincan, se gozan. Y esta es una figura que hace el Señor respecto a nosotros.
ese día nos gozaremos. Ese día disfrutaremos. Por ahora podemos estar como los becerros, tal vez confinados en alguna manera, pero cuando ese día llegue, nos gozaremos. Y la alabanza y la adoración serán magníficas de los corazones unidos por esta muestra también del Señor en nuestras vidas, por ese día que habíamos escuchado. Y en este caso Malaquías lo miraba lejano, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. En aquel día. Ahora ya hemos pasado la línea, ¿no es cierto? Estamos mucho más cerca. Versículo 3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los justos hollarán a los malos como ceniza bajo las plantas de sus pies. Esto indica no solo que el juicio de los impíos será inescapable, sino aporta una contundente conclusión a la cínica pregunta de los infieles mencionada en este oráculo, que decían: ¿qué aprovecha que guardemos su ley al Señor? ¿De qué aprovecha que sirvamos al Señor cuando estamos viendo cómo prospera el impío? Ese día veremos la respuesta del Señor. El profeta desea cómo deberían todos los creyentes logren un arrepentimiento de gran alcance y en caso de no hacerlo, la destrucción de los impenitentes será inevitable. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué estás recibiendo del Señor ahora, en este momento? ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? Versículo 4: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos de la ley de Moisés. A la luz de todo lo dicho, la relación con el pacto mosaico y la preocupación de Malaquías de que el pueblo fuera fiel y obediente al pacto, esta exhortación final es directa y certera. Cuando tú estás haciendo tu actividad diaria, ¿te acuerdas del pacto? ¿Te acuerdas de la ley? ¿Te acuerdas de aquello que el Señor quiere que hagas, que andes en obediencia? ¿O es que nuestro corazón solo se acuerda del Señor para los domingos, hermanos? Acordaos. Se usa 14 veces en el libro de Deuteronomio para exhortar al pueblo a cumplir la ley. Este mandato puede referirse a recordar o poner atención mental en algo. Acordaos. Otra forma, acordarse y actuar externamente en consecuencia, evocar y obedecer. Y el otro elemento puede ser repetir o recitar algo. ¿Cuál debería ser la actitud de estas tres en nosotros? Debería ser acordarnos y actuar. No ser oidores, sino hacedores. A la luz de la insistencia de Malaquías en la obediencia del pueblo, la opción parece ser la segunda. Recuerden que obedezcan. Hermano, recuerda la ley de Moisés y obedece. Recuerda la obra del Señor en la cruz y obedece. Obra en consecuencia. El pueblo de tiempos de Malaquías necesitaba renovar su temor de Dios, así como arrepentirse y ser fiel al pacto. Tal arrepentimiento le traería beneficios y no sufrimientos en el día venidero de Jehová. Continuamos, versículo 5. He aquí os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. La mención de Elías tenía un propósito de anunciar la llegada del Mesías. Y en nuestros tiempos, abriendo el Nuevo Testamento, ¿quién es ese profeta? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Ese es un tipo de Elías. Y esto podemos encontrar en Lucas 1:17.
Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a los que son prudentes, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, en este versículo es lo más probable que habla de Juan el Bautista como figura de Elías. El último versículo dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como resultado del ministerio de Juan el Bautista, mucha gente se arrepentiría, de tal modo que el corazón de los padres se uniera con el corazón de los hijos. Ese arrepentimiento significa que no experimentarán el juicio de Dios en el día del Señor. Aquí se anticipa un arrepentimiento generalizado de la sociedad humana, de tal manera que puede evitarse la destrucción completa. La tierra va a ser restaurada como el esplendor del huerto del Edén. La maldición será deshecha, quedando en el reino establecido con el Mesías a la cabeza, y los judíos y los gentiles justos entrarán en él. ¿Quiénes son esos gentiles justos? Nosotros. En las últimas palabras del Antiguo Testamento, estamos hablando de Malaquías, hace una referencia ominosa, anticipación con respecto al día de Jehová, que va a ser grande y terrible. Este juicio, que será un evento cumbre de la historia, fue el tema principal de los profetas. La fuerza de las advertencias y apelaciones en el libro de Malaquías están basadas en la certeza de este juicio venidero, así como en el pacto ofrecido con gracia. Hermano, te pregunto, ¿estás cierto de que el día va a venir? ¿Verdad? Va a venir. Los profetas tenían esa tarea de recibir la palabra del Señor y darla al pueblo para reconvenirlos, para animarlos, para decirles, vuelvan sus corazones al Señor, vuélvanse al Señor. Vamos a entrar al tercer punto, y es el sacrificio vivo. Y haciendo una recapitulación del libro Malaquías, desde el capítulo 1, vemos que el servicio era sin honra. ¿El servicio de quién? No solamente de los levitas, sino también del pueblo. Un servicio sin temor, presentando pan inmundo, así dice la palabra en los primeros versículos de Malaquías, menospreciando el nombre de Dios, ofreciéndole cosas despreciables como animales ciegos, animales cojos o enfermos. El Señor prefiere que se cierren las puertas de su templo. No me traigan esta clase de ofrendas. Ustedes profanan la mesa del Señor cuando traen cosas inmundas, robadas o deficientes. Engañadores que se guardan para sí el macho en su rebaño, lo promete, pero sacrifica un animal dañado. ¿Acaso estas cosas no lastimaban el corazón del Señor? Sí, lastimaban. Y Él les habla, les reclama, les reconviene. Por eso Él habla y les habla de lo que es la maldición, el castigo. Y en todos los libros sapienciales de la palabra, de la Biblia, estamos hablando de Job, Eclesiastés, Salmos, Proverbios, siempre hace la diferencia entre los sabios y los necios, los buenos y los malvados, los justos y los injustos. Los versículos de Malaquías que son objeto de esta prédica, de lo que acabamos de revisar desde el 3 hasta el 4, nos habla, ¿quiénes son los necios? Los que desestiman a Dios, los que prefieren a los arrogantes e impíos.
¿Quiénes son los sabios? Son los prudentes y obedientes. Los que sirven a Dios y lo respetan. El destino de cada uno. El malvado será quemado como la paja. El bueno será considerado como especial tesoro. Será prosperado. El libro termina con una exhortación y con una promesa de la obediencia a la instrucción. Depende del resultado de la promesa, ¿es verdad? Vuélvanse al Señor. ¿Cómo respondes tú? Vuélvanse al Señor. ¿Cómo respondes tú? En la unidad de los tres se da la clave de la restitución de la salvación. Acordaos de la ley. Está hablando del profeta. Acordaos de la ley. Está hablando de la intención, de la dirección del Señor que quiere para nosotros. He aquí yo os envío un profeta. Ya vino ese profeta que estaba hablando Malaquías y era Juan el Bautista. Oh generación de víboras, vuélvense al Señor. Eso decía Juan el Bautista. En nuestros tiempos ya hemos visto la obra magnífica de nuestro Salvador en la cruz. En la cruz. Ya no a través de un servicio levítico de hombre, sino en un orden nuevo. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Un sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Los escenarios, hermanos, que hemos visto, cómo actuaba el servicio sacerdotal de esos hombres en ese entonces. Cómo andaba el pueblo, desanimado, desorientado, enfriado en su corazón. ¿No les recuerda a nuestros días? ¿Tú has escuchado al impío decir, ¿de qué te sirve guardar la ley del Señor si no eres prosperado? ¿De qué te sirve guardar los preceptos del Señor si eres infeliz? Si no tienes lo que quieres. ¿De qué te sirve? Mira al que está a tu lado y cómo prospera el impío. ¿Has sentido eso? Ahora ya no del contexto, sino de ti. Cuando yo leía esta escritura, veía que estos hombres levíticos, o sea, según el orden de Leví, deberían ser sacerdotes puros, guardarse, hacer todo aquello que estaba establecido en la ley para hacerlo de la forma como Dios quería hacerlo. Ofrecer sacrificios perfectos. Eso hacía el sacerdote con los animales, ¿verdad? En ese entonces. Ahora, ¿qué dice la palabra en Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Estás viendo la diferencia? Antes, un sacerdote hombre ofrecía animales. Ahora el sacrificio, ¿quién es? Eres tú. Eres tú. Porque lo que ha hecho el Señor como sumo sacerdote nos ha provisto de vida. Su espíritu está en nosotros, ¿verdad? Y si su espíritu está en nosotros, estamos vivos. Amén. Entonces la palabra cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque estás vivo. El Espíritu del Señor está en ti. Y puedes ofrecerte diariamente al Señor, no como lo que hacían en Malaquías con ofrendas inmundas. Animales cojos, ciegos, perniquebrados. No.
El Señor ha hecho posible de que tú seas un sacrificio vivo, perfecto, agradable, santo para el Señor. Y ese es nuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional. Hermanos, no es mi intención juzgar ninguna vida. Porque el Señor me ha enseñado y casi me corta el dedo cuando alguna vez he tratado de señalar algo que estaba mal. ¿Quién eres tú para llamar algo sucio a algo que yo he limpiado? El Señor los ama. El Señor los ha constituido pueblo de Dios. Hermanos, somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. ¿Cómo estás actuando respecto a esta posición que el Señor te ha dado? ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿Como un impío o como un agradecido al Señor? Aquel que no murmura, aquel que busca de Dios. ¿Cómo estás obedeciendo? ¿Estás sirviendo? Porque la palabra es clara. La obediencia es la actitud, pero el servicio es lo tangible, ¿verdad? En la casa de Dios se obedece y se sirve. Se sirve. ¿Sirves al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿O qué está pasando en tu vida, hermano? ¿O hay reclamos al Señor? ¿O todavía ese terremoto, digamos, en el corazón está y no sabes cómo actuar, cómo moverte, cómo vivir, cómo agradar al Señor? ¿O tus luchas te están inclinando a decir, ¿de qué sirve seguir al Señor? Creo que es un tiempo donde debemos reflexionar, hermanos. Reflexionar. Y si has sentido algo en tu corazón, no soy yo, hermanos. No soy yo. Es el Señor que está hablando, que está reconviniendo. Porque la palabra del Señor también redarguye, ¿verdad? Redarguye. ¿Cómo ofrecemos nuestro tiempo de alabanza? Aún aquí, hermanos, aún aquí. ¿Cómo ofrecemos? Venimos con una serie de manchas, cosas y queremos ofrecerle un sacrificio de alabanza y de adoración. ¿Vives tu vida fuera de la iglesia en los días de la semana y haces lo que tú piensas y pretendes venir y agradar al Señor, hermano? Yo sé que lo que estoy diciendo, hermanos, son palabras duras que confrontan. Pero, ¿saben, hermanos, amados? Y cuando les digo amados es porque realmente el Señor ha puesto un amor especial por cada uno. Y en ese día, hermanos, yo quiero que estemos del lado de grande es el día del Señor, porque nos vamos a gozar. Todos. Y que ninguno diga terrible es el Señor, porque estemos del otro lado, hermanos. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Sacrificios vivos, Señor, para ti. Sacrificios vivos para ti, Señor. Yo quiero hacer una invitación. A los hermanos que tal vez han sido redarguidos de alguna manera.
Si tú tienes cosas que arreglar en tu corazón, y como alguna vez lo he dicho, debemos sentir vergüenza cuando pecamos. Ahí debemos sentir vergüenza, pero no debemos sentir vergüenza cuando nos queremos reconciliar con el Señor, cuando hemos fallado y en nuestro corazón hay ese peso y queremos volvernos al Señor. Yo quiero pedirles, hermanos, aquellos hermanos, que hay cosas que tienen que arreglar todavía delante del Señor, que hay cosas que no están bien. Aquello que el Señor ha puesto en tu corazón ahora, aquello que te ha redarguido, yo quiero pedirte que pases por favor aquí al frente. Vamos a orar por ti. Entre otras cosas, esa es la otra función del pueblo, de que nos podamos animar, alentar. Si alguien está mal, todo el cuerpo se duele. Si alguien necesita ayuda, el cuerpo funciona y oramos, alentamos, animamos. Esa es la obra del cuerpo del Señor. Esa es la unidad del Espíritu. Si tú quieres que oremos por ti, hermano, hermana, pasa aquí al frente. Yo voy a pedir a los líderes y responsables de grupos pequeños que tal vez pasen, por favor, nos ayuden para que podamos orar por estas vidas. Hay cosas que necesitamos arreglar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos entregarnos a ti, amado Dios. Gracias por habernos dado un corazón de carne, Señor. Corro a ti, Señor, corro a ti porque necesito de ti. Necesito arreglar cuentas, Señor, contigo. Tú has provisto tan grande salvación. Tan grande salvación, Señor. Quiero disfrutar de ella. Quiero acercarme a ti. Quiero acercarme a ti, Señor. Confesar. Aceptar mis errores, Señor, delante de ti. Para que en el libro de las memorias, Señor, esté mi actuar sencillo, humilde, con un corazón como de niño delante de ti. Y arreglar cuentas, amado, amado, amado. Con toda la libertad poder decirte, Señor, que te amo, que te necesito. Y cada día, al principio del día, darte gracias por tu misericordia. Y cada noche, tu fidelidad, amado. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que viene el día, Señor. Sabemos que viene el día. Pero va a ser grande para tus hijos, Señor. Va a ser grande y hermoso, Señor, para los que hemos, Señor, caminado en obediencia y en servicio delante de ti, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, entregado a ti. Muchas gracias, amado Señor. Muchas gracias, amado Señor, por tu obra. Gracias, Señor Jesús.
nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.